Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En el anterior programa estuvimos estudiando el tema de que, en el año 1984 se habían filtrado una serie de documentos de tecnología aparentemente extraterrestre. Lo que se exponía era básicamente como una serie de planos con su escritura, ¿no? Que provenían de los laboratorios de Palo Alto de California. Siempre ha habido mucha controversia y tal, ¿no? Pero hubo bastante interés en la comunidad que estudiamos los círculos de las cosechas al ver que uno de los círculos que iban apareciendo poco a poco, de hecho el día 17 de julio del año 1991 de Barbary Castle, tenía exactamente lo que era la manera de escribir con forma de circunferencias que iban subiendo de nivel a nivel en uno de sus vértices, en ese triángulo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, la cosa siguió y lo cierto es que el fenómeno se fue expandiendo y expandiendo hasta que el día 1 de junio del año 2008 en Barbary Castle apareció el famoso círculo que exponía el número pi, número que lo íbamos viendo por colores, si queréis, y que exponía los 10 primeros dígitos del número pi y luego unos puntos suspensivos exponiendo que, aquello podía seguir porque el número pi es prácticamente infinito si es que no lo es. Muy bien. Y era curioso porque los antiguos sumerios hablaban de que había un 12avo planeta, o al menos un 12avo cuerpo celeste, el planeta X o el planeta 12. Uno empezó a observar lo que eran los puntos y perfectamente estaba muy bien definido en ese crop circle y se veía al Sol, a la Luna con ese puntito que correspondía con la coma del 3,1415 tal del número pi. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que era considerado planeta para la inteligencia que estaba exponiendo ese círculo de las cosechas, y luego un punto que no se correspondía con lo que nosotros entendemos que es el sistema solar. Había otro, un cuerpo 12, un cuerpo celeste 12, el 12avo planeta, el planeta X. Era muy interesante porque más allá de todo eso había unos decimales que se correspondían en el dibujo con 3 puntos suspensivos, ¿no? Que enlazaban con las 3 estrellas de Orión. Esas 3 estrellas de Orión ya habían aparecido en el fenómeno de los círculos de las cosechas con el tremendo y más polémico círculos de las cosechas que han aparecido en la historia, del 15 de agosto del año 2002, con un ser de los llamados grises en ufología, que presentaba una especie de disco y que tenía a las 3 estrellas de Orión detrás. Todo eso lo estuvimos comentando en el anterior programa, ¿no? El tema de la decodificación de aquel disco era bastante peculiar, porque venía con números, unos y ceros, es decir, código binario. Ese código binario fue decodificado y el mensaje, la verdad es que es bastante tremendo. Más allá del vuelo en avioneta que se podía hacer y que se realizó en su momento, que estamos viendo también en pantalla, sino es que el mensaje decía: cuidado con los portadores
de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean. Hay bien, hay fuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. Y para vosotros, lo que queráis, interpretar lo que sea ese mensaje, pero lo cierto es que estaba ahí. Y además venía en 3 planos. El primero, el del disco, el segundo, el del gris, con el cuerpo que aparece incluso mostrando su pupila, y las 3 estrellitas de Orión que habíamos visto en el círculo de las cosechas de Pi. Y bueno, pues lo cierto es que aquello fue bastante interesante, pero claro, pasó en el año 2002 y no estábamos tan desarrollados a nivel de redes sociales como estamos ahora. Si pasase ahora mismo, pues sería un auténtico escándalo, pero se consiguió tapar, igual que se consiguió tapar algunos datos, algunas características de ese círculo, como que, por ejemplo, aquello venía como metido en un cuadro, ¿no?, de 19 metros por 47 metros, 19 y 47, 1947, el año en el que se produjo precisamente el accidente de Roswell. No hay nada de casualidad en el tema de los círculos de las cosechas, pero aún así yo vi el tema y dije, aquí hay algo extraño. ¿Por qué no han puesto a Neptuno un poquitín más para atrás? ¿O por qué no han puesto a Venus un poquitín más para adelante? Y seguí investigando, hasta que llegué hasta un número, el número 2170. Y de eso va a ir este programa, porque, bueno, lo cierto es que habíamos hablado de que ese planeta 12 sí había sido interpretado e identificado por los sumerios, gracias a la tecnología que tenían, gracias a que había sido como entregada por unos dioses que habían venido de un planeta llamado Nibiru hace 450.000 años, y que pues fueron llamados Ea, también Ea y Enki, que era como la misma deidad, y Enlil. Muy interesante el hecho de que, vaya, pues en el tema de los círculos de las cosechas aparecieron estos nombres. Ea y Enki apareció en un círculo de las cosechas en Poirino en el año 2011. Y fue curioso porque es que dentro había una estrella de 7 puntas. ¿Por qué pondrían algo así tan difícil de hacer? Os aseguro que no es nada fácil hacerlo con una escuadra, un cartabón, y por la noche y con tus colegas en el trigo sin romper ni una sola plantita. Bueno, entonces empecé a indagar y vi que resulta que en la antigua Mesopotamia, es decir, la región en donde estaban los antiguos sumerios, hace sería el año 600 antes de Cristo, es decir, hace 2600 años, pues resulta que ellos concebían el mapa del mundo con una estrella de 7 puntas. Qué curioso. ¿Por qué entonces lo pondrían así? Y seguí indagando. Antes de llegar al año o lo que sea, antes de llegar al año 2170, yo seguí indagando. Y entonces observé que habían aparecido círculos con lo que sería, pues, la forma con la que los Illuminati, los masones de toda la vida, que se llama, ¿no?, pues tienen siempre el suelo con unas baldosas blancas y negras.
Fue muy interesante observarlo todo esto el 8 de julio del año 2019 en Farley Mount, en Inglaterra, en este círculo de las cosechas que estamos observando, con unos rombos y cuadrados en una estructura cuadrangular que era fascinante porque, además de corresponderse con una frecuencia de 432 hercios a través de la cimática, ¿no? Pues se correspondía con los calendarios mayas. De hecho, la Piedra del Sol aparece con los calendarios mayas de hace 500 años. Muy interesante, ¿no? Saber masónico de la dopamina y, vaya, pues igualmente apareciendo los antiguos mayas y aztecas con la forma que tenían ellos de ver el cielo en su calendario justo en ese círculo de las cosechas. Y seguí indagando, ¿no? Porque, bueno, la investigación ha sido fuerte, ¿no? Y no puedo adelantar acontecimientos, pero es que no era la única vez que aparecía una piedra de 7 puntas en el fenómeno de los círculos de las cosechas, de los crop circles, ¿no? Y es que apareció el día 25 de agosto del año 2008 en Alton Barnes, apareció una con una estrella de 7 puntas también en el centro. De hecho, en la punta de abajo aparecía una especie de serpiente con la simbología que pueda tener para los masones esa serpiente, ¿no? Y luego, pues, una serie de círculos que estaban ni más ni menos que, pues, celebrando la conjunción dentro de 9 días, 9 círculos, la conjunción de Saturno con la Tierra en ese mismo año. Bastante curioso, ¿no? Pero claro, yo seguí viendo todo esto, ¿no? Y me interesó bastante el tema de que era curioso que hubiese aparecido esa estrella de 7 puntas en los saberes que tenía Isaac Newton, ¿no? Y que de hecho, bueno, pues él exponía en sus crónicas y en sus fórmulas, pues altos conocimientos químicos, científicos, que fueron revolucionarios sin ninguna duda para la época, ¿no? Y que aunaban lo que era el conocimiento alquímico antiguo y la vanguardia de su nuevo pensamiento basado en una piedra de 7 puntas. Vaya, qué interesante, sobre todo porque aquello era una manera de extraer energía, pero extraer energía ya lo habíamos visto, pero no con Newton nada más, sino también con Tesla. El día 20 de junio del año 2004, en Eastfield, apareció un receptor de energía de la Tierra, energía radiante de la Tierra, en un círculo de las cosechas, que por cierto es uno de mis preferidos, y cuya patente sigue ahí cogiendo polvo en Estados Unidos, ¿no? Bien, esto es muy interesante porque lo cierto es que había cierta relación entre lo que estábamos viendo, ¿no? Simbología masónica, ¿no? El número 7, la manera que expuso al mundo los conocimientos el señor Isaac Newton, siendo masón, esos cuadros blancos y negros, ¿no? Y entonces apareció, vaya, sorpresa, vaya, pues el 24 de julio del año 2022, en Edgilhampton, un círculo de las cosechas con esa... es más bien ese triángulo, ¿no? Que
representa como una especie de escuadra y un compás, ¿no? Y apareció en un círculo de las cosechas realmente impresionante. Podríamos pensar que estaban haciendo pues mención a las luces de Fénix del año 1997 con el mismo tipo de ovnis, pero yo creo que iban más bien a decir claramente que nuestro mundo estaba siendo como dominado por ese tipo de seres al estar mencionando lo que no se está utilizando y que es una energía libre de contaminación, que es la del señor, Nikola Tesla, ¿no? Y entonces, aún así, seguí y dije, aquí hay algo más en este círculo de las cosechas de 2008 del número pi, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo estaban los planetas en una fecha determinada. Y entonces era difícil de observar todo aquello, por supuesto. Y descubrí que en agosto del año 2170 los planetas estarían tal y como están puestos los puntos que estamos viendo en ese crop circle de Barbury del número pi. Me costó bastante. Tuve que ir primero a alinear los cuerpos exteriores, es decir, pues Saturno, Urano y Neptuno, y luego a partir de ahí alinear a Júpiter, a Marte, a Venus y a la Tierra. Pero claro, decía, me sale bastante bien lo que sería Saturno, Urano y Neptuno, pero Júpiter y Marte no me salen tan perfectos. Y entonces, ¿por qué lo habrían puesto así? Quizá es porque nosotros vemos realmente la Tierra de una forma siempre con un telescopio, pues lo vemos todo planito, ¿no? Pero quizá teníamos que verlo en 3 dimensiones. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues fijaos lo que os voy a enseñar. El día 22 de julio del año 2003 en Wayman Hill aparecía exactamente algo en 2 dimensiones, ¿no? 2 planos. Muy bien. Una flor preciosísima que estaba mostrando las 13 órbitas de Venus con las 5 órbitas de la Tierra en 5 ciclos sinódicos. Es decir, ni más ni menos que el paso del quinto sol maya al sexto sol. Algo precioso. Y que, por cierto, los mayas sabían de forma perfecta sin tener la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Pero, bueno, dije, vamos a ver si lo pasamos esto de los círculos de las cosechas a 3 dimensiones, queda muy bonito. Vamos a ver Barbury Hill. Bueno, la verdad es que queda muy bonito, pero no está mostrando lo que es verlo en unas 3 dimensiones perfectas. Ya lo habían intentado. Por ejemplo, el 8 de agosto del año 2008 pusieron un enorme 8 en Alton Barnes, el día 8 del 8 del año 2008, que medía 2 campos de fútbol, poniendo además los ciclos de la Luna en el centro. Y de hecho, en el año 1996 mostraron el ADN, como diciendo, sabemos quiénes sois, en Alton Barnes también en ese mismo campo, el 17 de junio de 1996, con algo que parecía que estaba en 3 dimensiones, pero no era tal y como se puede llegar a ver el planisferio celeste de forma exacta y perfecta, al menos para localizar
cuerpos que sean muy lejanos, ¿no? Y entonces empecé a mirar y encontré una clave. Y es que resulta que el año pasado, el 30 de julio del año 2023, vi un enorme ojo con una serie de, vaya, casualidad, cuadros blancos y negros que estaban como en ojo de pez, con una perspectiva, pues prácticamente como lo que exponía el señor Esker viendo su mano con la esfera, lo mismo. Pero el ojo era el nuestro, para ver lo que sería el cielo. Muy bien. Esto es fascinante. Ya había aparecido en Silbury Hill en el año 2000 un precioso dipolo magnético con también cuadros blancos y negros exponiendo pues el polo norte y el polo sur de lo que sería la Tierra como un inmenso foco de energía de la cual se podía sacar energía, como lo que decía Nikola Tesla, ¿no? Y básicamente estoy hablando de combustibles fósiles, una alternativa, ¿no? Viendo a la Tierra como un inmenso dipolo del cual se puede sacar energía, ¿no? Y encontré más claves, de hecho. El 24 de junio del año 2016, en Fuley Wood, también todo esto en Inglaterra, me encontré como la Tierra, si le hubiesen quitado un cacho así, y fuese efectivamente un imán inmenso del cual se pudiese sacar energía. Y de hecho, empecé a ver que todo esto había que verlo en 3 dimensiones. Ya nos lo habían estado enseñando ellos. Como por ejemplo, en los círculos que mostraban la entrada y salida de cualquier tipo de objeto de lo que sería un agujero de gusano. Vaya, un agujero de gusano, exactamente lo que ellos utilizarían, los seres, la inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas, para viajar hasta aquí. Sí. De hecho, el 1 de julio del año 2006 en Alborn aparece cómo verlo, con una perspectiva de 3 dimensiones. Y de hecho, en Avebury en 2006 también. Y el que estamos viendo ahora mismo también estaba mostrando como una profundidad hacia adentro. O una forma de ver el cielo hacia afuera. Aquí ahora mismo estamos viendo estos círculos que son impresionantes e inmensos. El de State Soleil, por ejemplo, del 20 de junio del año 2006, está mostrando pues lo que sería efectivamente el cielo visto como una esfera, mientras que hay una entrada y una salida de un agujero de gusano. Sí, efectivamente. De hecho, era tal su obsesión a la hora de mostrar cómo debíamos de leer cualquier tipo de cosa, que incluso mostraron el movimiento del cielo visto desde la Tierra. Así, con rayitas pues un poco más largas y tal, ¿no? Como cuando se ve el paso de las estrellas y se ve un mapa de cómo se observa su paso, ¿no? Y bueno, pues era fascinante porque el paso a la profundidad era la clave para encontrar ese 2170, sea un año o bueno, pues sea realmente lo que vosotros consideréis que sea. Pero lo cierto es que su ciencia estaba ahí. En Green Street, en Avebury, en el año 2003, apareció la forma también como
para verlo como un espejo con forma de ojo de pez. Eso sí, con 5 estrellas y una estrella preciosísima en el centro. Y bueno, en Tangil apareció también otra vez los cuadros negros y blancos, Illuminatis, esta vez visto como a punto de salir de un ojo de pez. Lo estuvimos viendo en el año 2015 y 2016 con estos círculos que estoy enseñando y que desde luego son la manera que había que realizar para observar ese crop circle de Barbary Hill de Pi que efectivamente nos estaba mostrando pues la forma con la que efectivamente, si se ve con un espejo curvado, pues los planetas en el año 2170. Era algo fascinante. Para mostrarlo, os lo voy a enseñar, por ejemplo, con una estructura metálica, ¿no? Y una esfera. Ya la he mostrado en el programa, ¿no? Directamente para enseñar lo que sería, pues, un punto en el horizonte del cielo. Pues así, visto como una esfera en 3 dimensiones. Claro, así se podía ver perfectamente el planeta Júpiter y Marte mucho más, más cercano. Desde luego era exacto, tal y como lo habían puesto ellos. Pero eso sí, 2170, ¿para qué? No entiendo muy bien, como investigador, por qué lo pondrían. O sí, porque es que resulta que 2170 en astronomía, desde luego, tiene un dato, y es que hay una nebulosa que se llama NGC 2170. ¿Y a qué no sabéis al lado de dónde está? Pues está justo al lado de la constelación de Orión. Era la manera de exponer que era esa dirección, igual que los puntos suspensivos que veíamos en el diagrama, para alcanzar el origen de la inteligencia que ya había aparecido con su mensaje tremendo para los seres humanos. Se le llamó la nebulosa del Ángel, y lo cierto es que está, como estamos viendo en pantalla, al lado de la constelación de Orión. Bastante curioso, ¿no? Y sobre todo porque el Hubble la llegó a hacer una fotito a esa nebulosa NGC 2170 y se parecía a una mariposa. Qué curioso, porque es que también con cuadros blancos y negros aparecía ese mismo diseño el 16 de julio del año 2007 en Hayley Wood, en Ashbury, Inglaterra, también una inmensa mariposa preciosísima. Desde luego, pues es curioso porque todo ello está en la misma galaxia que también apareció con intento de ponerlo en 3 dimensiones en Stonehenge, el 4 de julio del año 2002, ¿no? Y desde luego, pues, algo con un mensaje, sin ninguna duda, señalando a unos señores que están utilizando la energía de la Tierra con combustibles fósiles, habiendo una alternativa, la alternativa de utilizar la energía radiante de la propia Tierra, la que descubrió Nikola Tesla, y que ellos mismos han llegado a poner en un círculo de las cosechas. Todo ello constantemente
con mensajes incluso, adaptándose a nuestro código ASCII, a nuestros códigos binarios, sabiendo quiénes somos, sabiendo realmente nuestra ciencia, nuestra cultura, y sobre todo con una, podría decir, una belleza en sus diseños sin igual. Claro, uno empieza a pensar y a observar lo que sería este fenómeno y dice, ¿son círculos que hacen unos granjeros? No, no señores. Estos círculos de las cosechas tienen una ciencia detrás que está directamente enfocada a enseñarnos cómo ver el cielo, enseñarnos quiénes son ellos, o parte de ellos al menos, enseñarnos que nos conocen y enseñarnos su origen y cómo llegar desde donde estamos en nuestro planeta a su constelación de estrellas de Orión. 31 minutos llevo aquí hablando, dale que te pego, con los círculos de las cosechas, pero creo que ese número no estaba ahí por casualidad. Y esta investigación creo que tendrá una tercera parte. Tengo que pensarlo, pero es posible. Sobre todo porque hay juegos visuales dentro de los círculos de las cosechas que creo que están intentando sacar algo de nosotros. Pero eso ya lo veré en el siguiente programa. Y espero que no sé, es que se me ha ido a 32 minutillos. Bueno, lo siento mucho, pero bueno, espero que os haya gustado de verdad muchísimo lo que os he contado. Y nada, si os ha gustado, podéis suscribiros y darle a me gusta si sois tan amables, por favor. Y nada más, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.